Del caso Lavajato son varias, todavía hay muchos cabos sueltos. Uno de los más importantes tiene que ver con el fallecido expresidente Alan García. En los últimos días, el domingo, se reveló un chat de Roxanne Chisman, su pareja, el día que se suicidó, horas antes de que se declare en realidad su muerte, con Jorge Barata, en el cual pues él un poco confirma lo que ya le había dicho al abogado Erasmo Reina sobre la supuesta inocencia de García. Esto, sin embargo, ha sido respondido de alguna manera por el abogado Raúl Noblecilla, que indica que hay una organización criminal dentro del APRA, abogado de Luis Nava. Está con nosotros Humberto Abanto. Abogado, gracias por estar con nosotros. A quien usted es señalado como parte de esta supuesta organización criminal por parte del señor Noblecilla. ¿De qué va esto? Que es una organización que, según él, está liderada por el propio Erasmo Reina. Bueno, me imagino que es una broma de mal gusto o un esfuerzo por delirar. Pero realmente se trata más de una maniobra de distracción respecto del tema central, que es el contenido del chat. Yo no le doy mucha importancia a esto, no es la primera vez que el señor se gasta diciendo que lo amenazan de muerte, que ahora habla de una organización criminal. Se mete además en un diálogo en el que no tiene nada que ver él, porque nadie ha hablado nada de su cliente. En el chat no se refiere en ningún momento no hay a nada. ninguna Ahora, vinculación con Roxanne Chisman sí le dice a Barata: usted ha sobornado a quienes estaban a su alrededor. Se intuye que ahí pues estaría nada. Bueno, pero ya entonces, en todo caso, es su susceptibilidad. No hay una mención expresa a su cliente. Pero yo no entiendo su beligerancia, al menos que se explique por la frecuencia de su trabajo como abogado de colaboradores eficaces. ¿A quién más ha asesorado? Luis Mejía Leca, por ejemplo, Luis en el Mejía caso de Leca. Keiko Fujimori. Ahora, ¿qué significado tiene este chat? Porque según el fiscal José Domingo Pérez, en realidad lo que el chat demuestra es la intención de García y de su círculo, en este caso, de acceder a Barata, con lo cual se justificaba el pedido de prisión preventiva, que, como bien sabemos, terminó en el suicidio de García. Ese es el razonamiento de la Fiscalía. Yo pensé que era el razonamiento del oráculo de Delfos, porque el señor entonces dice que él pidió la detención preliminar del presidente García porque él y la pidió el 13, 14 o 15 de abril, porque él sabía que el 17 de abril otras personas tratarían de comunicarse con Barata, mientras Alan García se encontraba en trance agónico, entre la vida y la muerte, en el Hospital Casimiro Ulloa. Digamos, esto no tiene el menor sentido. No tiene sentido, por lo menos cronológico y temporal. Ahora, ¿no? El fiscal Pérez pide la detención de García antes de la declaración de Barata. Claro. ¿Cuál era el sentido de esto? ¿Era No. pues de repente García temía lo que Barata podía decir? No había ningún temor. Lo que era claro es una detención preliminar dictada por el juez que, bajo los estándares del acuerdo plenario de hoy, no hubiera podido pasar, no hubiera podido prosperar. Las razones de la detención es que, según el juez, en una ignorancia manifiesta de datos históricos rigurosos, Alan García había hecho prescribir sus delitos cuando Alan fue procesado en el Senado de la República en 1991, fue acusado, fue procesado ante el Poder Judicial, y el Poder Judicial declaró no haber formación de causa contra él en 3 instancias. Entonces, eso de que prescribieron sus delitos es ignorar que a Alan se le reabre las causas después del golpe de Estado con una Corte Suprema intervenida, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que esto era una violación del derecho a la cosa juzgada. Si el juez no sabía eso, ya teníamos problemas serios. Ahora, volvemos pues a esta pregunta siempre compleja, dolorosa para los apristas y demás, es, bueno, si García era inocente, ¿por qué se mató? Pero acabamos de ver pues al propio Yehude Simon enmarrocado, es decir, y la respuesta de Yehude Simon es: yo me someto a la justicia, ratifico mi inocencia y me someto a la justicia. García evidentemente no sabe para responder esto ahora, pero ¿por qué diablos pues no someterse a la justicia? Yehude Simon no es Alan García. Sí, bueno, nadie es Alan García según esa línea. No. O sea, lo que me refiero es que Yehude Simon, con todo lo respetable y apreciable que es, no tiene el peso de Alan García, que ha sido el sol del sistema político peruano desde 1982 hasta su muerte. Entonces, él entendía que esto era un agravio injustificado a su carrera y sobre todo a su obra, particularmente a su segundo gobierno, que fue un extraordinario gobierno. Entonces, él consideró que no estaba dispuesto a sufrir el vejamen de salir enmarrocado con un chaleco de detenido y expuesto, como efectivamente se le quería exponer,
porque si no, explíquenme cómo es que un medio de comunicación importante tenía ya sus cámaras puestas allí y cómo es que un par de periodistas sobre las 5 de la mañana ya habían adelantado por Twitter que venía el mandato de detención preliminar. Ahora, Luis Nava ha hecho acusaciones con el correr ya de los meses muy concretas sobre el destino de este dinero. O sea, Nava fue sobornado, ¿no? Evidentemente. Él dice que sí. O le cabe duda. Ahora, Sí, es él no una pirata reconoce de colaboradora. repente los sobornos, pero según Barata, él fue sobornado y era nada menos que el secretario personal de Alan García. Pero eso no hace culpable al jefe. Bajo ese punto de vista, si sobornan al secretario de un juzgado, el juez es el culpable. Eso no podría ser. Entonces, el punto aquí es que el señor Nava puede decir todo lo que quiera, pero tiene una carga sobre sus espaldas. Y la carga es probar lo que dice. Hasta el momento yo solo he escuchado palabras. Que se acompañen las pruebas. Hace tiempo también su defensa viene anunciando que va a presentar las pruebas, que va a presentar las pruebas, que va a presentar las pruebas, y estamos en una especie de también viene que había antes en un noticiero de la competencia. Ahora, evidentemente otro enigma es Barata, ¿no? Porque Barata, bueno, lo que hemos sabido hasta ahora es lo que le dijo a Erasmo Reina precisamente luego del suicidio, que va en la línea de este chat, como yo Casi las afirmaba, mismas palabras. ¿no? Es más o menos, e incluso a la señora Chisman le dice, bueno, qué lástima si, en fin, si esto hubiera sido unos días después, ¿no? Cuando nosotros declaráramos, él iba a salir libre, qué sé yo, de responsabilidad. Pero hasta ahora el hecho es que, ¿por qué la Fiscalía, y ahí sí me pongo del otro lado, por qué la Fiscalía no le pregunta a Barata sobre la responsabilidad de García? Hemos escuchado en algún momento un cuestionamiento dentro de los interrogatorios directo al respecto, o probablemente por ahí el Ministerio Público quiere sin duda seguir esta línea de que la plata de Nava era eventualmente para García. Bueno, y que de repente creen, como dice Nava, que por alguna razón Barata lo quiere proteger a García. Pero ¿cuál sería la razón para que Barata, que ha entregado a tanta gente, protegiese a Alan García? Esta es una versión que surgió al comienzo de las investigaciones y que no tiene soporte en la razón. Decían Odebrecht y la gente de Odebrecht quiere proteger a Alan García. La pregunta sería muy sencilla. Odebrecht no dudó en entregar a Lula da Silva, que les entregó la llave de Bradesco, que ha sido la gran caja financiera de Odebrecht y que hoy día los tiene apretados por mandato de Bolsonaro. ¿Por qué razón no entregaría a Alan García? Que no les había dado todos los beneficios que les dio Lula en su momento. Entonces, siempre se quiere jugar con esto porque en realidad lo que no tienen es una prueba concreta. Y lo que hemos presentado nosotros aquí, al margen de todo el escándalo que se está levantando y que quieren discutir que si el número del teléfono, que si hay una organización criminal, que si la búsqueda de la verdad obstruye la justicia, es una nueva tesis que se ha inventado el fiscal Pérez, lo que cuenta para nosotros es la presentación de esta prueba ante el Tribunal de la Historia. Para nosotros esto no va a discutirse en un tribunal judicial porque Alan García está muerto. A Alan lo que le importaba era su imagen histórica, cómo iba a quedar él ante la historia. Y aunque hoy el vendaval de odio que existe va a seguir envolviendo su figura, el paso del tiempo va a ofrecer calma y las siguientes generaciones tendrán un juicio en el que este dato que ingresó el día domingo tendrá valor en los razonamientos que se harán. ¿Por qué ese chat no se reveló antes? Usted evidentemente ha estado cerca de esta... Yo estuve opuesto, por la razón que estoy ¿Por diciendo. qué? Porque no era el momento, porque decirlo iba a ocasionar lo que está pasando ahora. Tratar de culpar a quienes publicaran el chat. Y ya tenemos a medios tratando de culpar a Roxanne Chessman por haber escrito en el momento más doloroso de su vida, cuando estaba perdiendo al hombre que amaba, pedirle a quien era de alguna forma causante indirecto de esta situación, que dijese la verdad. Porque aquí hay que rescatar que en más de 3 ocasiones, Roxanne Chessman no le pide que le haga un favor o que limpie la imagen en vía de súplica, le exige que diga la verdad. Y aquí es donde yo no entiendo el razonamiento del fiscal Pérez, cuando dice que la búsqueda de la verdad resulta obstrucción a la justicia. Será obstrucción a la injusticia, pero obstrucción a la justicia ninguna. ¿Ustedes demandan entonces que se le interrogue directamente a Barata sobre este tema? Porque claro, García ya está fuera de las investigaciones. Van a dar la misma excusa que dieron para que Erasmo no estuviera presente en la diligencia de interrogatorio sobre el caso de Alan García. Y es que Alan García ya no está.
A pesar de eso, hicieron 50 preguntas sobre él. Hoy día ya no las harán, porque no les interesa, ya está puesta la sombra de duda sobre la imagen de García. Ahora, más que sombra de duda, doctor Abanto, pues hubo un montón de corrupción durante el gobierno de Alan García también, o sea, es decir, relacionada con Odebrecht, que estamos hablando del Metro de Lima, estamos hablando del señor Nava, efectivamente nada menos que el secretario general del presidente de la República pidiéndole $3 millones para avanzar con obras. Pero yo le digo, ahora, a ver, o sea, Enrique, ¿de quién se rodeó el señor García? Pero perdón, y al presidente Belaúnde nunca se le ha juzgado así. Entonces, ¿por qué tenemos este doble rasero? El presidente Belaúnde también tuvo colaboradores en problemas y en serios intríngulis. Y nunca nadie dijo que el presidente Belaúnde era necesariamente un corrupto por la corrupción de sus colaboradores. En este caso puntual, ¿dónde está la prueba de que se le entregó dinero a García? Y más aún, se supone que él era un hombre que tenía un ego colosal y que además, según sus enemigos, era más corrupto que Rufino Echenique. El político más corrupto de la historia de la República, según sus enemigos. A Alejandro Toledo le dieron $35 millones por la interoceánica, que costaba $800 millones en su momento. Y a Alan García le dieron $4.680.000 por 2.200 de ejecución, $2.200 millones de ejecución de la interoceánica. No cuadra según esto. Pero verdad, o sea, ¿cuadra con el personaje del ego colosal y además más corrupto que Echenique? ¿Cuadra esa cifra? 35 acá por 800 millones, 4.680.000 por 2.200 millones de dólares de ejecución, con el hombre más corrupto y más egocéntrico de la historia de la República. ¿En qué punto está el caso Nava? ¿El señor Nava está Yo no lo libre? No conozco el caso, sé que él asumió la posición de aspirante a colaborador eficaz, me imagino que estará en el trance de corroborar sus afirmaciones y esperemos pues que las corrobore. ¿Cómo se corroboran las afirmaciones cuando se dice, y ojo, el tema de la plata en bolsas no es solamente algo que corresponda al caso Nava? La plata en bolsas también se está hablando en el caso de las supuestas coimas del Club de la Construcción para Ollantumala y Nadine Heredia. Pero que eran en loncheras, que era más curioso todavía. Bueno, en loncheras entregadas en Palacio de Gobierno y demás, pero a ver, ¿cómo se corrobora eso? Es prácticamente imposible de corroborar. Es que tiene problemas serios, porque Jorge Barata jamás ha dicho que le haya entregado dinero a Alan García. Jorge Barata inclusive dice que le entrega dinero a Nava y a Atala, y el fiscal le hace decir que podrían ser los Maiman de Alan García. Lo que lleva a pensar que a Barata jamás le entregó dinero directamente a Alan García. Entonces, Atala también ha señalado que la plata era para Alan García. Sí, pues, pero por suerte hasta el propio IDL le ha mostrado que el trazo del dinero se queda en las cuentas del señor Atala. Entonces seguiremos porque hay una compra de propiedades. Claro. Entonces, si el señor Atala lo que nos dice, no, es que yo de otro dinero saqué, me imagino que presentará el trazo del dinero. ¿No? Entonces, yo sí quiero insistir, porque creo que aquí ya llegó el momento de cerrar esta discusión, por lo menos desde mi parte y de parte de mis compañeros. Nosotros hemos presentado una prueba, repito, ante el Tribunal de la Historia. A nosotros no nos interesa lo que se discute en los tribunales judiciales, porque nada puede ocurrir sobre García. A él no le importaba esta discusión, a él le importaba su presencia como figura histórica. Y este dato, que está allí, inconmovible, a pesar de todos los cuestionamientos, ha generado esta histeria entre quienes lo único que quieren es baldonar una memoria que debería ser respetada. Gracias, Humberto Abanto, por acompañarnos esta noche.